Buenas noches a todos los que me escuchan. Me llamo Egon y quiero agradecerles por el creciente número de suscriptores. Muchas gracias a todos los que se suscriben y comparten. Si aún no se han suscrito, los invito a unirse a nuestra colección de terror. Comencemos con el video. ¿Qué tal, Egon? Soy Miguel, un suscriptor de tu canal desde hace mucho tiempo. Te escribo desde Guadalajara para contarte algo que me pasó el año pasado y que todavía me tiene bien alterado. Sé que te gustan las historias reales de cosas paranormales y esta te va a dejar helado, hermano. Nunca pensé que le iba a contar esto a alguien, pero después de ver tus videos me animé a compartirlo contigo y con la comunidad. Ojalá puedas leerlo en algún video, porque necesito que más gente sepa de esto. Trabajo como vigilante nocturno desde hace unos 5 años, siempre en el turno de la madrugada. No es el trabajo de mis sueños, pero paga bien y me da tiempo de estudiar en el día. A principios del año pasado, conseguí chamba en una plaza comercial nueva aquí en Guadalajara, de esas bien fresas con mucha tecnología. El lugar acababa de abrir, todavía olía a pintura y materiales de construcción. Era un trabajo bastante tranquilo. Básicamente hacer rondines cada 2 horas, monitorear las cámaras y asegurarme de que nadie tratara de meterse. La plaza se quedaba vacía desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces solo éramos yo, el silencio y los pasillos vacíos. Los primeros meses todo estuvo muy normal, nada fuera de lo común. El lugar era grande, con 3 niveles y una plaza de comidas en el centro que se veía bien padre durante el día. Pero de noche se sentía medio tétrico con todas esas luces de emergencia. Había como 20 locales de comida alrededor de una zona central, con mesas y sillas, y era por ahí donde yo siempre pasaba en mis rondines. Durante los primeros 2 meses no pasó absolutamente nada raro. Era la chamba perfecta para estudiar entre rondines y ganar algo de dinero extra. La cosa se empezó a poner rara en marzo. Un martes que recuerdo bien porque había llovido mucho en el día. Estaba haciendo mi primer rondín de la madrugada, como a las 2 de la mañana, cuando pasé por la plaza de comidas. En el centro de las mesas, justo en medio del área, había una mochila de niña color rosa con estampas de unicornios. Me extrañó muchísimo, porque yo mismo había pasado por ahí como 3 horas antes y no había nada. Pensé que tal vez alguien de la limpieza se había olvidado, pero no tenía sentido. Ellos siempre terminan su trabajo antes de las 10. Agarré la mochila y me la llevé a objetos perdidos. Adentro tenía cosas normales de niña, colores, unos dibujos, una muñequita pequeña, cosas comunes, pero que me dieron una sensación bien rara, ¿sabes? Como si las hubieran dejado ahí hace poquito tiempo. Al día siguiente revisé la lista de objetos perdidos que reportaron los clientes durante el día. Nada sobre una mochila rosa. Les pregunté a los otros vigilantes del turno de día, a la gente de limpieza, a la administración. Nadie sabía nada. Fui a checar las cámaras de seguridad, porque nuestra central monitorea todo las 24 horas. Revisé toda la grabación desde el cierre hasta el momento que encontré la mochila. Absolutamente nada. Egon. Las imágenes mostraban la plaza de comidas vacía todo el tiempo. Solo yo pasando de vez en cuando en los rondines. La mochila simplemente apareció de la nada entre un rondín y otro. Te confieso que me quedé bien incómodo, pero traté de racionalizarlo. Tal vez alguna familia se había olvidado en el baño y alguien la movió a la mesa. ¿Quién sabe? Guardé la mochila en el depósito y traté de no pensar mucho en el asunto. 2 semanas después, volvió a pasar. Esta vez fueron lentes para leer, de esos para gente mayor, con estuche café de piel bien gastado. Los encontré en una mesa diferente, como si alguien se los hubiera quitado para leer algo y se hubiera olvidado ahí. El estuche hasta estaba abierto, los lentes medio chueos encima de la mesa. El mismo procedimiento. Revisé objetos perdidos, les pregunté a todos, revisé las cámaras. Nada. Era como si los objetos se materializaran del aire. Esta vez me puse más nervioso. Empecé a pensar si no estaba teniendo algún problema, si no era cosa de mi cabeza. Pero los lentes estaban ahí, reales,
que los podía tocar. Los guardé junto con la mochila y aumenté la frecuencia de los rondines, pasando por la plaza de comidas cada hora en lugar de cada 2. El tercer objeto apareció un viernes, a principios de abril. Era un anillo de matrimonio de oro, bien sencillo, pero claramente caro por el peso y brillo, que estaba encima de otra mesa, como si alguien se lo hubiera quitado para lavarse las manos y se hubiera olvidado de ponérselo otra vez. Hasta tenía una inscripción por dentro: para siempre, Ana. Esta vez, ya no pude fingir que era coincidencia. 3 objetos en lugares diferentes, todos apareciendo de la nada, sin ningún registro en las cámaras. Hablé con mi supervisor, pero nomás se rió y dijo que era normal que la gente se olvidara cosas, que ya iba a aparecer alguien buscando. Pero ¿sabes cuando sientes que algo no está bien? Era exactamente eso. La forma en que aparecían las cosas, siempre bien acomodadas, como si las hubieran acabado de poner ahí. Las apariciones se empezaron a hacer más frecuentes. Cada 3 o 4 días, siempre algo nuevo. Una cartera de mujer con documentos y tarjetas, una llave de coche con llavero personalizado, un celular viejo que todavía funcionaba, siempre en la plaza de comidas, siempre acomodado de una manera que parecía a propósito. Ya me estaba poniendo paranoico, haciendo rondines casi cada media hora, pero seguía sin agarrar nada en las cámaras. Era frustrante y aterrador al mismo tiempo. Traté de platicar con algunos compañeros de otros turnos, pero pensaron que estaba inventando o queriendo llamar la atención. Uno hasta me sugirió que fuera con un psicólogo. Dijo que el trabajo nocturno a veces afecta la cabeza de la gente. Eso me enojó todavía más. En mayo apareció el reloj. Era un modelo caro, Tag Heuer, plateado con detalles dorados. Claramente valía varios miles de pesos. Estaba en una mesa cerca de la taquería del centro de la plaza, con la pulsera abierta, como si alguien se lo hubiera quitado rapidito. Cuando agarré el reloj, sentí el peso, la calidad del material. Era definitivamente original, no una imitación. Me quedé viendo esa cosa como 10 minutos pensando qué hacer. Todos los otros objetos los había guardado bien en objetos perdidos, siguiendo el protocolo, pero nunca apareció nadie buscando. Nunca nadie reportó pérdida. Era como si esas cosas simplemente no fueran de nadie del mundo real. Y el reloj estaba tentador, mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera comprar con mi sueldo. Sé que estuvo mal, pero acabé decidiendo quedarme con el reloj. Mi justificación en ese momento era que si nadie venía a buscar las otras cosas, este también se iba a quedar olvidado ahí para siempre. Y la neta, necesitaba el dinero. Mi jefa estaba con problemas de salud y las medicinas estaban carísimas. Pensé en vender el reloj y usar el dinero para ayudar con los gastos médicos. Me lo metí en la bolsa y seguí el rondín como si nada hubiera pasado. El resto de la madrugada fue normal, sin más apariciones. Cuando salí del trabajo a las 8 de la mañana, todavía traía el reloj en la bolsa, sintiendo el peso contra mi pierna. Llegué a mi casa y lo guardé en un cajón, pensando en cómo le iba a hacer para venderlo sin levantar sospechas. Esa tarde, como a las 3, sonó mi celular. Era un número que no reconocía, con clave helada que no tenía sentido. Parecía tener dígitos de más. Contesté medio dormido, pensando que podía ser del hospital de mi mamá. La voz del otro lado era de un señor mayor, medio ronca, desesperada. «Te llevaste mi reloj», me dijo directo, sin presentarse. «Lo necesito de regreso, por favor». Me quedé helado. ¿Cómo alguien podía saber? Balbuceé algo sobre no entender de qué hablaba, pero el tipo insistió. «Por favor, es todo lo que me quedó de mi papá». Lo dejé en la mesa cuando fui al baño. La llamada duró como 2 minutos, con él rogándome que le regresara el reloj. Cuando le pregunté cómo había conseguido mi número, la línea se quedó muda y después colgó. Traté de marcar de regreso inmediatamente, pero salía número inexistente. Busqué el número en internet. Traté de identificar la clave helada, pero no encontré nada que tuviera sentido. Era como si el número fuera inventado. Me quedé el resto de la tarde pensando en la llamada, en la voz desesperada del señor, en la forma que sabía exactamente lo que había hecho. Empecé a sentirme culpable,
pero aún así no quería regresar el reloj. Era demasiado valioso, y técnicamente lo había encontrado abandonado. Nadie había reportado la pérdida, no había forma de identificar al dueño. Traté de convencerme de que la llamada era coincidencia, tal vez alguien tratando de aplicar una estafa, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. La voz del señor sonaba genuinamente desesperada, no como alguien tratando de engañarme. Esa noche, cuando regresé al trabajo, había 3 objetos nuevos en la plaza de comidas: una pulsera de plata de mujer, unos lentes de sol Ray-Ban y una cartera de piel de hombre. Todos acomodados en mesas diferentes, como siempre. Esta vez ni los toqué, solo los anoté en el reporte y seguí con los rondines. Pero desde la segunda llamada, que llegó como a la 1 de la mañana, supe que me había metido en una situación mucho peor de lo que imaginaba. Era una voz femenina joven, llorando bajito. Mi pulsera, decía entre sollozos. Mi abuela me la dio antes de morirse. ¿Por qué no regresan nuestras cosas? Esta vez la llamada duró más tiempo, con ella contándome detalles sobre la pulsera, sobre lo importante que era para ella. Cuando traté de explicar que yo no había agarrado ninguna pulsera, se enojó. «Mentiroso», me gritó antes de colgar. «Ustedes siempre se quedan con nuestras cosas». La tercera llamada llegó 2 horas después, de un número diferente, pero igualmente imposible de identificar. Era una niña, con esa voz infantil llorona. «Quiero mi mochila de regreso», decía una y otra vez. «Mis dibujos están ahí adentro, son importantes para mí». Esta vez casi confieso todo, casi le dije dónde estaba la mochila. Pero algo me detuvo. Tal vez el miedo de cómo esta gente había conseguido mi número, cómo sabían que trabajaba en la plaza, cómo sabían exactamente qué objetos había encontrado. Traté de explicarle a la niña que podía recuperar la mochila en objetos perdidos durante el horario comercial, pero ella insistió en que la quería conmigo, que yo tenía que regresársela personalmente. La conversación terminó con ella llorando muy fuerte, un llanto que parecía hacer eco incluso después de que colgué. Al final de esa semana, las llamadas ya eran rutina. Todos los días, varias veces, siempre números diferentes e imposibles de rastrear. Las voces siempre estaban desesperadas, siempre pidiendo objetos específicos que yo había encontrado en la plaza. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con historias detalladas sobre cómo los objetos eran importantes, sobre circunstancias específicas de cómo los perdieron. El señor del reloj llamaba casi todos los días, siempre más enojado. La niña de la mochila también, a veces llorando, a veces gritando. Empezaron a aparecer voces nuevas, gente pidiendo los objetos más recientes. Mi celular sonaba de madrugada, durante el trabajo, en la tarde cuando trataba de dormir. Llegó a un punto donde casi no podía descansar. Pensé en cambiar de número, pero algo me decía que no iba a servir de nada. Lo que más me perturbaba era cómo sabían detalles que solo yo conocía. La señora de los lentes para leer me contó que los había dejado abiertos encima de la mesa porque estaba leyendo un libro, exactamente como los encontré. El señor de la cartera dijo que se la había sacado de la bolsa para checar si tenía dinero suficiente para comprar un regalo. La niña de la mochila describió cada dibujo que estaba ahí adentro, hasta los colores que había usado. Era imposible que fueran coincidencias o que alguien me hubiera pasado esa información. Empecé a sospechar que las cámaras de la plaza no estaban funcionando bien, que tal vez había algún ángulo muerto que no conocía. Pero revisé todo varias veces. Pedí que el técnico verificara el sistema. Todo estaba funcionando perfectamente. La gente simplemente no aparecía en las grabaciones. En junio, la situación escaló de una forma que me asustó de verdad. Las voces empezaron a ponerse amenazantes. El señor del reloj dejó de rogar y empezó a insultarme, diciendo que me iba a encontrar, que sabía dónde vivía. La señora de la pulsera me llamó de madrugada gritando que era un ladrón, que merecía ser castigado. Otras voces empezaron a aparecer, gente que nunca había escuchado antes, pidiendo objetos que ni recordaba haber encontrado. Era como si hubiera una multitud entera persiguiéndome,
todos queriendo sus cosas de regreso. Empecé a tener miedo de contestar el teléfono, pero llamaban insistentemente, a veces 20, 30 veces por día. Incluso cuando apagaba el aparato, de alguna manera las llamadas llegaban. Era como si el teléfono sonara solo. Traté de hablar con mi supervisor otra vez, esta vez contándole sobre las llamadas. Me vio como si hubiera perdido el juicio y me sugirió que me tomara unos días libres. Dijo que estaba demasiado estresado. Pero ¿cómo le podía explicar que había guardado objetos que no eran de nadie y ahora me estaban persiguiendo voces desesperadas? ¿Cómo le podía contar que me había quedado con un reloj valioso y ahora no podía tener paz? Decidí que la única solución era regresar todo. Agarré todos los objetos del depósito, la mochila, los lentes, el anillo, la cartera, todo, y los puse en una caja. El reloj también, aunque sabía que podría haber resuelto los problemas económicos de mi familia. Llevé todo de regreso a la plaza de comidas una madrugada de sábado y los esparcí por los mismos lugares donde los había encontrado. A la mañana siguiente, cuando me fui, esperaba que las llamadas pararan, pero no pararon. De hecho, se pusieron peores. Ahora las voces estaban furiosas, diciendo que había contaminado los objetos, que ya no servían. El señor del reloj gritó que había arruinado la energía de la pieza, que ya no tenía valor sentimental. La niña lloró que la mochila olía diferente, que los dibujos habían perdido la magia. Era como si haberse quedado con las cosas por algún tiempo hubiera roto algún tipo de conexión que tenían con los dueños. Las llamadas siguieron llegando, ahora con acusaciones más pesadas, amenazas más directas. Sabían mi nombre completo, la dirección de mi mamá, detalles de mi vida que nunca le había contado a nadie. Esta situación duró algunas semanas más, hasta que ya no aguanté. Renuncié a la plaza sin dar explicaciones bien. Inventé una excusa sobre haber conseguido otro trabajo. Lo raro es que, el día que me fui, dejaron de aparecer objetos en la plaza de comidas. Hablé con el vigilante que me reemplazó unas semanas después y me dijo que nunca había encontrado nada olvidado ahí. Las llamadas también fueron disminuyendo gradualmente hasta que pararon completamente en agosto. De vez en cuando todavía recibo una que otra, siempre de madrugada, siempre con voces que reconozco. Pero ahora solo dicen, gracias por regresar, o aprendiste la lección. No sé explicar bien qué pasó en esos meses. Tal vez era algún tipo de prueba, o tal vez toqué algo que no debía. Hoy trabajo como vigilante en un banco, turno de día, ambiente mucho más controlado. Nunca más quise trabajar solo de madrugada. A veces paso enfrente de la plaza y siempre le echo un vistazo a la zona de comidas a través del vidrio de la entrada. Hasta ahora no he visto nada raro, pero tampoco me quedo observando mucho tiempo. Aprendí que hay cosas que no podemos explicar y a veces es mejor no tratar de entender. Si algún día encuentran objetos abandonados en lugares raros, especialmente durante la madrugada, mi consejo es, déjenlos donde están. Algunas cosas tienen dueños que no podemos ver, pero que seguramente van a ir por lo que es suyo. Y créanme, no quieren tener ese tipo de cobranza en su vida. Egon, espero que esta historia te sirva para tu canal. La verdad es que me siento mejor después de contarla. Saludos desde Guadalajara, hermano. Hola, Egon. Soy Elena. Te escribo desde la Ciudad de México para contarte algo que me pasó hace unos meses y que todavía me tiene sin dormir bien. Sé que te encantan las historias reales de cosas inexplicables y esta te va a poner los pelos de punta, hermano. Nunca pensé que le iba a contar esto a alguien, pero después de ver tus videos me animé a compartirlo contigo y con toda la raza que te sigue. Ojalá puedas leerlo en algún video, porque necesito que más gente sepa de esto. Trabajo como diseñadora gráfica aquí en la CDMX, y lo que me pasó cuando fui a arreglar los asuntos de mi abuelita fallecida me tiene todavía bien alterada. Mi abuela murió el mes pasado, y como soy la nieta mayor y la única que le sabe bien a la tecnología, toda la familia me pidió que fuera a Puebla a resolver lo de la herencia y digitalizar las fotos viejitas para mandarles a todos los parientes. Pensé que iba a ser algo tranquilo, solo unos días organizando papeles
y escaneando algunas fotos familiares. La casa de mi abuelita siempre fue mi lugar favorito en todo el mundo, llena de recuerdos bonitos de cuando era chamaca. Entonces hasta estaba emocionada de pasar un tiempo ahí. Agarré mi laptop, un escáner portátil, y me fui para allá un viernes, planeando quedarme el fin de semana y regresar el lunes. La casa estaba exactamente como siempre. Ese olor a canela y rosas que le encantaba a mi abuela. Los muebles antiguos bien cuidados, las paredes llenas de fotos familiares. Ella era de esas personas que guardaba todo. Entonces había cajas y más cajas de fotografías en su recámara, algunas bien viejitas de cuando mis papás eran chamacos. Empecé organizando por décadas, años 60, 70, 80, hasta llegar a las más recientes de los 2000. Era un trabajo padrísimo, medio nostálgico, viendo crecer a mi familia a través de las fotos, bautizos, bodas, cumpleaños, quinceañeras, Navidad, Semana Santa. Mi abuelita documentaba todo religiosamente. Algunas fotos estaban medio amarillentas, otras con esa calidad deslavada de los 80 y 90, pero la mayoría estaba bien conservada. Decidí hacer el jale bien hecho, escaneando en alta resolución para que quedara padre el álbum digital que iba a armar para la familia. Fue escaneando las fotos de la boda de mi tía Sofía, de 1987, que me fijé en ella por primera vez. Era una señora como de 40 años, cabello castaño recogido en chongo, vestido azul marino discreto, siempre un poquito alejada del grupo principal, como si fuera una invitada que no conocía muy bien a nadie. Lo raro es que estaba en varias fotos del mismo evento, siempre en la misma posición, siempre con la misma expresión neutra, medio seria. No sonreía como los otros invitados, no gesticulaba, no parecía estar platicando con nadie. Pensé que sería alguna amiga lejana de la familia o vecina que mi abuela había invitado por cortesía. Pero cuando fui digitalizando otras fotos, de eventos diferentes, ahí aparecía otra vez, en el bautizo de mi primo Carlos, en 1992, en la fiesta de 15 años de mi prima Ana, en 1995. Siempre la misma mujer, un poco más grande cada vez, pero siempre con esa expresión idéntica. Lo que más me llamó la atención era cómo parecía envejecer de forma natural a lo largo de los años, pero la expresión de la cara nunca cambiaba. En las fotos de los 80 se veía como de 40 años, en los 90 como de 50. En los 2000 ya tenía el cabello canoso, arrugas más marcadas, pero siempre esa misma cara seria, neutra, como si estuviera posando para una credencial, y siempre en la misma posición en las fotos, un poquito alejada del grupo principal, generalmente en la esquina derecha de la imagen, como si quisiera estar presente pero sin llamar la atención. Empecé a buscarla a propósito en las otras fotos y era impresionante cómo aparecía en prácticamente todos los eventos familiares importantes de las últimas 3 décadas. Bodas, bautizos, cumpleaños, graduaciones, ahí estaba ella, siempre discreta, siempre seria, siempre en el mismo lugar. Traté de recordar si ya había visto a esta señora personalmente en alguna reunión familiar, pero no podía. Y eso que yo participé en muchos de esos eventos que estaban en las fotos, principalmente de los 2000 para acá. Debería acordarme de una persona que aparecía tanto así, pero era como si fuera invisible en mi memoria. Empecé a tener curiosidad y decidí preguntarles a mis papás cuando me hablaron para saber cómo iba el trabajo. Les describí a la señora, les platiqué sobre los eventos donde aparecía, pero ninguno de los dos tenía idea de quién podría ser. Mi papá sugirió que tal vez era alguna amiga de la iglesia de mi abuela, pero mi mamá dijo que conocía a todas sus amigas y nunca había visto a esa persona. Eso me dejó todavía más intrigada. Entonces decidí investigar mejor. Agarré una lupa que usaba mi abuela para leer y empecé a examinar las fotos más viejitas con más cuidado. Fue ahí que encontré algo interesante. En la parte de atrás de una foto de 1985, de la boda de mis tíos, Roberto y Carmen, había algunos nombres escritos a lápiz con la letra de mi abuela. Ella siempre hacía eso, apuntaba quién estaba en la foto para no olvidarse después. Leí los nombres:
Roberto, Carmen, Elena, yo, Miguel, Sofía, Padre Martínez, y al final, medio borrado pero todavía legible, Esperanza Morales. Ese nombre no me decía nada, pero por lo menos ahora tenía un nombre para ponerle a la cara de la mujer misteriosa. Busqué ese nombre en la parte de atrás de otras fotos, pero no encontré nada más. Decidí postear algunas de las fotos en el grupo de WhatsApp de la familia, ese que tiene todos los primos, tíos y tías. Escogí 3 fotos bien claras donde la señora aparecía. Una de la boda de 1987, una del bautizo de 1992 y una de la fiesta de 15 años de 1995. Mandé un mensaje preguntando: «Raza, estoy digitalizando las fotos de mi abuelita y hay una señora que aparece en varios eventos, pero no me acuerdo quién es. ¿Alguien la reconoce?». Adjunté las fotos con círculos rojos alrededor de su figura para que fuera más fácil identificarla. Pensé que iba a ser rápido, que alguien luego iba a decir: «Ah, es la fulana, amiga de la iglesia», o «es la vecina mengana». Pero la reacción fue completamente diferente de lo que esperaba, y mucho más intensa de lo que tenía sentido para una pregunta tan sencilla. La primera en responder fue mi tía Sofía, y se notaba nerviosa hasta por mensaje de texto. «Elena, ¿dónde encontraste esas fotos? ¿Puedes borrarlas del grupo, por favor?». Luego llegó mensaje de la tía Carmen: «No andes revolviendo esas fotos viejas, mija. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Mi tía Rosa, que normalmente es súper platicadora y siempre tiene alguna historia que contar sobre los eventos familiares, simplemente mandó: «Borra esas fotos ahorita, Elena, y no preguntes más de eso». En 15 minutos, todas mis tías habían mandado mensajes parecidos, todas pidiéndome que borrara las fotos y dejara de hacer preguntas. El tono era de urgencia, casi de pánico, como si hubiera tocado algo que no debía. Nadie respondió quién era la señora, nadie dijo que no la conocían, solo me pidieron que dejara de preguntar. Borré las fotos del grupo como me pidieron, pero me quedé todavía más curiosa. La reacción de ellas fue demasiado exagerada para una pregunta inocente sobre una persona en fotos viejas. ¿Por qué tanta prisa para que dejara de investigar? ¿Por qué nadie simplemente dijo: «No sé quién es»? Era obvio que conocían a la tal Esperanza Morales, pero por alguna razón no querían hablar de ella. Traté de hablarle a la tía Sofía, que siempre ha sido la más cercana a mí, pero se hizo bien esquiva. Dijo que estaba ocupada, que platicaríamos después, pero cuando traté de tocar el tema de las fotos, cambió de tema rapidísimo. Le mandé mensaje privado a la tía Carmen, explicándole que solo quería organizar bien el álbum de la familia, pero fue seca. «Elena, confía en tu tía vieja, deja eso así». Esa noche, mientras organizaba más fotos en la recámara de mi abuela, mi celular sonó con una notificación de Facebook. Era una solicitud de amistad de alguien sin foto de perfil, solo ese icono gris de default. El nombre me dio escalofríos: Esperanza Morales. Pensé que sería coincidencia, que debía haber muchas personas con ese nombre en México, pero aún así me quedé medio nerviosa. El perfil no tenía información visible, ninguna foto, ninguna publicación, como si lo hubieran creado hace poquito solo para agregarme. Me quedé como 10 minutos viendo la solicitud, sin saber si aceptar o no. Era tarde, estaba sola en una casa grande y silenciosa, y eso me estaba dando una sensación bien rara. Decidí no aceptar en ese momento, pero tampoco rechacé. Lo dejé ahí, pendiente, mientras trataba de procesar la coincidencia. No pude dormir bien esa noche. Me quedé pensando en la reacción de mis tías, en el perfil misterioso de Facebook, en la señora de las fotos que nadie quería reconocer. De madrugada, como a las 3, agarré el celular para ver si tenía algún mensaje nuevo, y me di cuenta de que la solicitud de amistad había desaparecido. Ya no estaba ahí, como si nunca hubiera existido. Busqué en el historial, en las notificaciones, pero no había rastro de nada. Pensé que tal vez me lo había imaginado, que el cansancio y la tensión me habían hecho ver cosas, pero me acordaba claramente de haber visto el nombre Esperanza Morales en la pantalla. Traté de buscar su perfil en Facebook, pero no encontré nada.
Era como si la persona hubiera creado el perfil, me hubiera mandado la solicitud y después hubiera borrado todo. En la mañana siguiente, decidí platicar con doña Carmen, la vecina más antigua de mi abuela, que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 40 años. Si alguien conocía a las personas que frecuentaban la casa de mi abuela, era ella. Llevé una de las fotos donde la señora aparecía más claramente y le pregunté si la reconocía. La reacción de doña Carmen fue inmediata e intensa. Se echó para atrás, se persignó y dijo: «Ay, mija, ¿dónde encontraste esa foto?». Cuando le expliqué que estaba digitalizando las fotos de mi abuela, movió la cabeza negativamente. «Algunas cosas es mejor no remover, Elena. Tu abuela nunca habló de eso, y por algo será». Traté de insistir, explicar que solo quería saber quién era la persona para completar el álbum de la familia, pero se puso firme. «No sé nada de esa mujer, y tú tampoco deberías saber». Pasé el resto del fin de semana tratando de encontrar más pistas sobre Esperanza Morales, pero fue inútil. Busqué el nombre en los documentos de mi abuela, en las agendas telefónicas viejas, en los cuadernos de direcciones. Nada. Era como si existiera solo en las fotos, como una aparición que se materializaba en los momentos importantes de la familia, pero no dejaba huella en ningún lado. Terminé de digitalizar todas las fotos y, al final, conté 23 eventos diferentes donde aparecía, siempre en la misma posición, siempre con la misma expresión, envejeciendo naturalmente a lo largo de 3 décadas. La última foto donde pude identificarla era de 2008, del cumpleaños número 80 de mi abuela, donde ya se veía como de 70 años, cabello completamente canoso, más delgada, pero todavía con esa expresión neutra y seria de siempre. El lunes, cuando regresé a la Ciudad de México, no podía dejar de pensar en el asunto. En el trabajo, entre un proyecto y otro, me quedaba viendo las fotos digitalizadas, tratando de encontrar algún detalle que se me hubiera pasado. Fue ahí que me fijé en algo que me llamó la atención. En todas las fotos, la señora veía directamente a la cámara. Mientras otras personas platicaban, se reían, gesticulaban, volteaban a los lados, ella siempre tenía los ojos fijos en el lente, como si supiera exactamente cuándo se iba a tomar la foto. Y en algunas imágenes, principalmente las más recientes, parecía que me estaba viendo directamente a mí, como si supiera que algún día yo iba a ver esas fotos y hacer esas preguntas. Sé que puede sonar como paranoia, pero era una sensación muy real y muy incómoda. 2 semanas después, mi tía Sofía me habló para preguntarme si ya había terminado de organizar las fotos de mi abuela. Cuando le confirmé que sí, me hizo una pregunta rara. «¿Y no volviste a tocar esas fotos que enseñaste en el grupo?». Cuando le dije que no, pareció aliviada. «Qué bueno, mija. Es mejor así. Algunas cosas del pasado deben quedarse en el pasado». Traté de aprovechar para preguntarle sobre Esperanza Morales, pero cortó la conversación rapidísimo. «Elena, prométele a tu tía que no vas a buscar más a esa persona. Prométemelo». Su tono era tan serio, tan preocupado, que acabé prometiendo. Pero la promesa no alivió mi curiosidad. Solo aumentó la sensación de que había algo importante que toda la familia sabía y yo no. Hasta la fecha, casi 2 meses después, no he podido olvidar a la señora de las fotos. A veces despierto de madrugada pensando en esos ojos fijos en la cámara, en esa expresión que nunca cambiaba, en la reacción de mis tías cuando pregunté por ella. Nunca más recibí solicitud de amistad de Esperanza Morales en Facebook, pero de vez en cuando busco el nombre en Internet, en las redes sociales, en los registros públicos. Nunca encuentro nada relevante. Es como si hubiera existido solo en esos momentos capturados por las fotos, apareciendo y desapareciendo de la vida de mi familia, sin dejar rastro. Lo único que sé con certeza es que toda mi familia conoce esta historia, pero nadie quiere hablar de ella. Y la neta, después de toda esta experiencia, no sé si realmente quiero descubrir quién era Esperanza Morales y por qué su presencia causa tanto malestar en gente que amo. Egon, espero que esta historia te sirva para tu canal. ¿Qué pasa, Iagon?
Soy Carlos, un suscriptor fiel de tu canal. Te escribo desde Monterrey para contarte algo que me está pasando y que tiene completamente sin dormir. Sé que te fascinan las historias reales de cosas paranormales, y esta te va a dejar helado, hermano. Nunca pensé que le iba a contar esto a alguien, pero después de ver todos tus videos, me animé a compartirlo contigo y con toda la raza que te sigue. Ojalá puedas leerlo en algún video, porque necesito que más gente sepa de esto. A ver si alguien más ha pasado por algo parecido. Trabajo como repartidor de comida aquí en Monterrey desde hace como 2 años, siempre rodando en moto por toda la ciudad. Es un jale pesado, pero me mantiene y todavía puedo ayudar en casa. Entonces no me puedo quejar mucho. Tú sabes cómo es, ¿no? Durante la hora pico, entre las 6 y las 9 de la noche, el tráfico se pone terrible y uno pierde muchísimo tiempo atorado en el tráfico. Todo minuto cuenta cuando ganas por entrega. Entonces, siempre ando buscando rutas alternativas, atajos, cualquier cosa que me ayude a llegar más rápido a los domicilios. Trabajo principalmente para una app de comida que se llama DD Food, y la neta es que entre más entregas hagas, más lana haces. El problema es que Monterrey está creciendo un chingo, y con tanto tráfico nuevo, las rutas que conocía ya no sirven tanto. Hace como 3 meses estaba regresando de una entrega en la colonia del Valle cuando me topé con un embotellamiento terrible en la avenida principal. Era viernes por la noche, llovía un poco, y yo traía como 5 entregas pendientes. Estaba desesperado porque sabía que iba a llegar tarde y los clientes se iban a quejar. Fue ahí cuando decidí meterme por unas calles que nunca había explorado bien. Un barrio residencial medio viejito que está entre la del Valle y el centro. Era una zona de casas antiguas, de esas de los años 70 y 80, con jardines grandes y calles un poco más angostas. Lo que me llamó la atención es que no había casi nada de tráfico por ahí, a pesar de que estaba súper conectado con las avenidas principales. Me metí por una calle que se llama Privada Los Nogales, y de ahí seguí derecho hasta salir en Constitución, que me llevaba directo a donde tenía que entregar. Lo que normalmente me tomaba como 25 minutos en hora pico, me lo ahorré en 10 minutos nada más. Era increíble, hermano. Llegué súper rápido. El cliente estaba contento porque la comida llegó caliente y yo pude hacer más entregas esa noche. Pensé que había encontrado la ruta secreta perfecta. Esos atajos que solo conocen los repartidores con experiencia. Al día siguiente, en la central donde nos juntamos los repartidores antes de empezar la jornada, les comenté a algunos compañeros sobre mi nuevo atajo. La reacción fue rara, la neta. Algunos no sabían de qué calle les hablaba, pero los que sí conocían la zona se pusieron medio serios. Un compa que se llama Raúl, que tiene como 5 años de experiencia, me dijo: «Órale, hermano, ¿anduviste por ahí de noche? Ten cuidado con esa zona». Cuando le pregunté por qué, se hizo bien misterioso. Me contó que había escuchado historias raras de otros repartidores que usaban esas calles después de que oscurecía. Decía que algunos se perdían por horas, que el GPS se volvía loco y los llevaba en círculos, que sus teléfonos marcaban que estaban en el lugar correcto, pero ellos sabían que andaban perdidos. Son puras supersticiones de la raza, pensé. Seguramente se perdieron porque no conocen bien la zona, pero Raúl insistió. Me contó que un amigo suyo, que también trabajaba de repartidor, había usado esa ruta varias veces y siempre le pasaban cosas raras. Una vez su GPS le marcó que había llegado a la dirección de entrega, pero cuando bajó de la moto, no había ninguna casa con ese número. Otra vez, según él, anduvo como 2 horas dando vueltas por las mismas 3 cuadras sin poder salir, mientras su aplicación le decía que estaba avanzando normal. «Mejor usa las avenidas principales», me aconsejó Raúl. «Sí tardarás más, pero al menos sabes dónde andas». Yo nomás me reí y le dije que no creía en esas cosas. Para mí era simple. La gente se perdía porque no prestaba atención o porque no sabía usar bien el GPS. Además, necesitaba ese atajo. Con la competencia que hay entre repartidores, cada minuto que ahorras es dinero extra en tu bolsillo. Seguí usando la ruta de Privada Los Nogales casi todos los días durante las siguientes semanas.
Siempre funcionaba perfecto. Me ahorraba entre 10 y 15 minutos en cada viaje. Podía hacer más entregas y mis calificaciones mejoraron porque llegaba más rápido. Los clientes estaban contentos, yo ganaba más dinero y todo iba de maravilla. De vez en cuando me topaba con otros repartidores en esas calles, pero era raro. La mayoría de la gente evitaba la zona, especialmente de noche. Para mí era perfecto, porque significaba menos competencia y calles más libres. Durante el día no pasaba nada raro. Era una zona tranquila, con casas bonitas y bien cuidadas, gente mayor que salía a caminar con sus perros, niños jugando en los jardines, todo muy normal y pacífico. Incluso llegué a conocer a algunos vecinos que siempre me veían pasar y me saludaban con la mano. El primer incidente raro pasó un miércoles por la noche, como a las 8:30. Venía regresando de una entrega en San Pedro cuando decidí tomar mi atajo de siempre. Todo iba normal hasta que llegué a la mitad de Privada Los Nogales. De repente, mi GPS empezó a comportarse raro. La pantalla se veía normal, mostraba que iba por el camino correcto, pero las indicaciones de voz empezaron a contradecirse. Primero me decía, continúe derecho, y 2 segundos después, gire a la derecha en 100 metros. Pero no había ninguna calle a la derecha. Pensé que era problema de la señal, o que tenía que actualizar la aplicación. Seguí derecho como siempre hacía, pero la voz del GPS se puso más insistente. Gire a la derecha ahora, repetía una y otra vez, aunque yo claramente iba por una calle recta sin intersecciones. Lo raro es que cuando volteé a ver la pantalla del celular, efectivamente mostraba que estaba girando a la derecha y avanzando por otra calle. Pero yo seguía viendo la misma Privada Los Nogales de siempre. Era como si hubiera dos realidades. Lo que yo veía con mis ojos y lo que mi teléfono decía que estaba pasando. Me empecé a sentir medio nervioso, pero decidí seguir adelante. Total, conocía la ruta de memoria y sabía que en unos 5 minutos iba a salir a Constitución. Pero esos 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 15, y yo seguía en la misma calle recta. Era imposible, Privada. Los Nogales no era tan larga. Empecé a sudar frío, porque por primera vez en mi vida me sentía completamente perdido en una zona que conocía perfectamente. Paré la moto y traté de orientarme, pero todo se veía exactamente igual. Las mismas casas, los mismos árboles, las mismas banquetas. Decidí regresar por donde había venido, pero cuando di la vuelta, la calle también se veía infinita hacia atrás. Era como estar atrapado en un loop, una calle que no tenía principio ni fin. Mi teléfono seguía mostrando que estaba avanzando normal, que ya había llegado incluso a mi destino, pero yo claramente seguía atorado en la misma cuadra. Empecé a entrar en pánico real. Llamé a Raúl, pero la llamada no entraba. Tenía señal completa en el teléfono, pero ninguna llamada se conectaba. Estuve así como 1 hora y media, dando vueltas por la misma calle, tratando de encontrar una salida que sabía que tenía que existir. Finalmente, como a las 10 de la noche, de repente todo se normalizó. El GPS volvió a funcionar bien, y en 2 minutos ya estaba en Constitución, como si nada hubiera pasado. Llegué a mi casa súper alterado, y decidí que era mejor no usar esa ruta por unos días. Pero la necesidad pudo más. Al cabo de una semana, volví a usar el atajo porque tenía muchas entregas y necesitaba ser eficiente. Esta vez fue diferente. No tuve problemas con el GPS ni me perdí. Todo funcionó normal, como al principio. Pensé que lo que había pasado era solo una falla técnica rara, o que el estrés me había hecho imaginar cosas. Durante las siguientes 2 semanas, usé la ruta sin problemas. Hasta empecé a burlarme de las supersticiones de los otros repartidores. Puras exageraciones, me decía a mí mismo, pero entonces empezaron a pasar cosas que no podía explicar de ninguna manera racional. Un lunes por la noche, mientras revisaba mis ganancias del día en la aplicación, me di cuenta de que había hecho más entregas de las que recordaba. Según la app, había completado 12 entregas ese día, pero yo solo recordaba haber hecho 9. Las 3 entregas extra aparecían como completadas entre las 8:30
y las 10:15 de la noche, exactamente durante el tiempo que yo había usado mi atajo. Las direcciones de esas entregas misteriosas estaban en una zona que no reconocía. Calle Fantasma 142, Avenida Inexistente 89, Privada Nadie Vive Aquí 201. Nombres de calles que sonaban como broma, pero que aparecían como direcciones reales en el sistema. Los clientes tenían nombres normales: Juan Pérez, María González, Carlos Jiménez, pero cuando intenté buscar esas direcciones en Google Maps, no existían. Lo más raro es que los 3 clientes habían dejado reseñas 5 estrellas, todas diciendo lo mismo. Excelente servicio, muy rápido. Gracias, Carlos. Una de las reseñas decía: el otro Carlos siempre es muy puntual. La comida llegó perfecta. ¿El otro Carlos? ¿Qué significaba eso? Yo era el único Carlos registrado en esa zona con mi perfil. Las ganancias de esas entregas fantasma aparecían en mi cuenta bancaria. Dinero real, que podía tocar y gastar, por entregas que no recordaba haber hecho. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente, temprano por la mañana, fui en persona a buscar las direcciones de esas entregas misteriosas. Busqué Calle Fantasma, Avenida Inexistente, Privada Nadie Vive Aquí. Ninguna existía en mapas reales. Pregunté a vecinos de la zona, a otros repartidores, incluso a policías que patrullaban el área. Nadie había escuchado hablar de esas calles. Era como si fueran direcciones de un mundo paralelo que solo existía en mi aplicación de entregas. Pero el dinero seguía llegando a mi cuenta. Cada vez que usaba mi atajo nocturno por Privada Los Nogales, aparecían entregas completadas que yo no recordaba. Mis ganancias se duplicaron en un mes, pero también empecé a perder pedazos de mi memoria. Días enteros donde recordaba haber empezado mi jornada laboral por la mañana, y de repente ya era medianoche y estaba llegando a mi casa, sin recordar qué había hecho en esas 8 o 10 horas intermedias. Mi novia se empezó a preocupar porque llegaba a casa actuando raro, como confundido o desorientado. Me decía que a veces llegaba con la ropa sucia o oliendo diferente, como si hubiera estado en lugares que no eran los restaurantes y casas normales de mis entregas. Una vez llegué con tierra en los zapatos, como si hubiera caminado por un campo. Pero yo trabajo en la ciudad y siempre ando en moto. Otra vez tenía arena en el cabello, pero no había estado cerca de ninguna playa o construcción. Cuando le preguntaba sobre mi día, yo genuinamente no sabía qué responder. Recordaba pedazos: salir de casa, hacer algunas entregas, tomar mi atajo, y después nada, como si alguien hubiera borrado horas completas de mi vida. Lo peor es que los clientes de esas entregas fantasma seguían dejando reseñas, y cada vez eran más específicas y personales. Carlos siempre sabe exactamente lo que necesito, escribió una tal Esperanza Valdés. Ni siquiera tengo que explicarle dónde vivo, él ya conoce el camino. Otro cliente, Roberto Muerte, comentó: el otro Carlos entiende nuestras necesidades especiales. Excelente servicio en el barrio de los que ya no están. Esas frases me daban escalofríos. ¿Qué significaba el otro Carlos? ¿Qué eran necesidades especiales? ¿Qué barrio era el de los que ya no están? Intenté contactar directamente a estos clientes a través de la aplicación, pero sus perfiles aparecían como usuario no encontrado cuando trataba de mandarles mensaje. Era como si existieran solo en el momento de hacer el pedido y dejar la reseña, y después desaparecieran completamente del sistema. Empecé a tener miedo de usar mi atajo, pero también tenía miedo de dejar de hacerlo. El dinero extra que estaba ganando me había ayudado a pagar deudas, a comprar cosas que necesitaba, a vivir más cómodo. Traté de tomar fotos y videos mientras pasaba por Privada Los Nogales, para tener evidencia de lo que me estaba pasando. Pero cuando revisaba las imágenes después, solo aparecían calles vacías y oscuras, sin nada raro. Los videos mostraban mi manejo normal, mi voz comentando cosas cotidianas, ningún indicio de las experiencias extrañas que yo recordaba vivir. Era como si la cámara grabara una versión diferente de la realidad que la que yo experimentaba. Una noche,
Decidí pedirle a mi primo Javier que me siguiera en su carro mientras yo hacía mi ruta nocturna. Le dije que me sintiera mal y que quería que alguien me acompañara por seguridad. Él aceptó, pero cuando llegamos a la entrada de Privada Los Nogales, su carro simplemente no pudo entrar. No había ningún obstáculo físico, pero era como si una barrera invisible le impidiera seguirme. Javier me gritó que no podía ver hacia dónde me dirigía, que de repente había perdido de vista mi moto, aunque yo estaba justo enfrente de él. Cuando salí del otro lado y nos volvimos a encontrar en Constitución, Javier estaba pálido y nervioso. Me dijo que había esperado en la entrada de la Privada Los Nogales durante 2 horas, pero que desde su perspectiva, yo solo había tardado 5 minutos en atravesar la calle. Su reloj marcaba las 10:30 p.m., pero el mío marcaba las 12:45 a.m. Habíamos perdido más de 2 horas, pero para él había sido solo unos minutos. Esa noche, mi aplicación mostró 6 entregas completadas durante esas 2 horas perdidas, todas en las mismas direcciones imposibles de siempre. Javier me suplicó que dejara de usar esa ruta. Me dijo que algo muy malo estaba pasando ahí. Pero yo ya no podía parar. Era como una adicción. Necesitaba el dinero extra, pero también sentía una compulsión rara de seguir volviendo a esa calle, como si algo me estuviera llamando. La situación empeoró hace 2 semanas. Empecé a encontrar objetos en mi mochila de entregas que no recordaba haber puesto ahí. Cartas escritas a mano en idiomas que no reconozco, fotos viejas de gente que nunca he visto, llaves de casas que no existen. Una vez encontré un ramo de flores marchitas atado con un listón negro, como los que llevan a los funerales. Otra vez había una botella pequeña con tierra adentro y una etiqueta que decía «Recuerdo del otro lado». Los objetos aparecían siempre después de usar mi atajo nocturno, pero yo no tenía memoria de cómo habían llegado ahí. Mi novia ya me está presionando para que renuncie al trabajo de repartidor. Dice que estoy cambiando, que a veces hablo dormido en idiomas que no conozco, que me levanto de madrugada y trato de salir de la casa como si tuviera que hacer una entrega urgente. La semana pasada, decidí hacer un experimento. Instalé una aplicación en mi teléfono que graba automáticamente mi ubicación cada minuto, para tener un registro objetivo de mis movimientos. También le pedí a mi hermano que me llamara cada media hora durante mi turno nocturno, para verificar que estuviera consciente y en control. El plan funcionó parcialmente. Mi hermano me llamó a las 8 p.m., 8:30 p.m. y 9 p.m., y yo respondí normal cada vez. Pero después de las 9 p.m., las llamadas entraban a buzón de voz, aunque mi teléfono mostraba señal completa y yo no recordaba haber rechazado ninguna llamada. Cuando revisé el registro de ubicación al día siguiente, había un espacio en blanco entre las 9:15 p.m. y las 11:45 p.m. La aplicación simplemente no había grabado nada durante esas 2 horas y media, como si mi teléfono hubiera dejado de existir en el mundo real. Esa noche aparecieron 4 entregas nuevas en mi historial, todas con las mismas características de siempre. Direcciones imposibles, clientes inexistentes, reseñas que mencionaban el otro Carlos. Pero esta vez había algo diferente en los comentarios. Una reseña de una tal Dolores Eterna decía: Carlos está aprendiendo bien su nuevo trabajo. Pronto ya no necesitará regresar al mundo de los vivos. Otro cliente, Silencio Perpetuo, escribió: el otro Carlos cada vez se parece más al Carlos real. Excelente progreso en su transición. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Transición a qué? ¿Qué significaba lo del mundo de los vivos? Había otro Carlos que estaba tomando mi lugar gradualmente. Empecé a tener miedo real de que estuviera perdiendo no solo mi memoria, sino mi identidad completa. Ayer tomé una decisión drástica. Fui con Raúl y le conté todo lo que me había estado pasando. Esperaba que se burlara o me dijera que estaba loco, pero su reacción fue de pánico genuino. Me contó que el amigo del que me había hablado antes, el que también usaba esa ruta, había desaparecido hace 6 meses. Un día simplemente no regresó a casa después del trabajo. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la aplicación de entregas mostraba que había seguido trabajando normalmente durante semanas
después de su desaparición. Clientes siguieron recibiendo pedidos de él, siguieron dejando reseñas positivas y su cuenta bancaria siguió recibiendo pagos. Cuando la familia intentó acceder a su perfil de repartidor para buscar pistas, descubrieron que todas sus entregas recientes habían sido a las mismas direcciones imposibles que aparecían en mi historial. Raúl me dijo que conocía otros 2 casos similares de repartidores que habían usado esa ruta y después habían cambiado, como si fueran otras personas en el cuerpo de los originales. Ahora estoy aquí, escribiéndote esta historia, Eagon, porque no sé qué más hacer. Tengo miedo de seguir usando esa ruta, pero también tengo miedo de dejar de hacerlo. Siento como si algo me estuviera esperando ahí, como si tuviera una cita que no puedo cancelar. Mi novia me está rogando que busque otro trabajo, que nos mudemos a otra ciudad, pero yo sé que no va a servir de nada. El otro Carlos ya sabe dónde vivo, ya tiene acceso a mi vida, a mi trabajo, a mi identidad. Cada noche siento la compulsión de tomar mi moto e ir hacia Privada Los Nogales, como si fuera mi destino inevitable. El dinero sigue llegando a mi cuenta. Las entregas fantasma siguen apareciendo en mi historial y yo sigo perdiendo pedazos de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda antes de convertirme completamente en el otro Carlos, o qué va a pasar con el Carlos real cuando esa transición se complete. Eagon, si lees esto en tu canal, por favor advierte a la gente. No todos los atajos valen la pena, y algunos caminos te llevan a lugares de donde ya no puedes regresar. Saludos desde Monterrey, hermano. Aunque no sé por cuánto tiempo más voy a ser yo quien te escriba.